Pues David tiene un perfil muy interesante y ya que estamos hablando de emprendimiento, pues creo que nos ayuda mucho a entender que una empresa, una nueva empresa, sobre todo empresas de nueva creación, las llamadas startups, pues digamos que necesitan una especie metafóricamente un ecosistema que las pueda sostener, donde puedan hacer negocios, donde puedan hacer contactos, donde puedan recibir financiación. Es decir, por mucho que nosotros digamos, nosotros montamos una empresa, no es que yo coja y me ponga a hacer la empresa de la nada, sino que muchas veces necesitamos unas instituciones económicas y sociales que nos permitan pues crear empresas. Entonces, pues David tiene un proyecto muy potente y muy interesante, que es el MIDE, que se dedica a todo esto de los ecosistemas empresariales, digamos, a conectar a la administración pública con los inversores, con los innovadores, con las universidades y con los emprendedores. Y bueno, también es profesor de innovación en CUNEF. Estuvo en el MIR, en Massachusetts, y me contó una historia muy interesante. O sea, me contó que era un ecosistema. Allí se ha montado un ecosistema parecido a Silicon Valley, un poco más pequeño, pero bastante potente también, em, que está innovando mucho. En un sitio que se llama Cambridge, pero es el Cambridge de Estados Unidos, no el Cambridge británico. Así que bueno, nos va a contar un poco. Y yo te quería preguntar un poco, empezar por el principio, que es cómo entraste en contacto con el mundo de las startups y cómo quisiste dedicarte a ello. Muy bien. Oye, en primer lugar, pues nada, me encanta hablar de emprendimiento ante gente joven, porque sois el futuro y alguien tendrá que pagar mi pensión, que espero que no me quede mucho para cobrarla. ¿Eh? Entonces, ¿de dónde vengo? Vale, yo vengo de la economía tradicional. O sea, yo fui durante muchos años director de una empresa familiar. Y había estudiado económicas, había hecho un máster en el IES y trabajaba en una empresa familiar, ¿no? En los años en los que, bueno, vosotros sois jóvenes, pero hubo unos años en los que España, pues parecía que éramos ricos, ¿no? Que fue como del 2003 hasta el 2007, hasta que vino la crisis del ladrillo. Nosotros teníamos una empresa que fabricábamos productos complementarios a la construcción y entonces, como se construían 800.000 viviendas en España, pues íbamos creciendo al 30% cada año, ¿no? Y yo ahí pues pensaba que era listo y que movía los objetos con la mente y cada año crecíamos un montón, ganábamos un montón de dinero y tal igual, ¿no? Estando yo con ese mindset, pues iba mucho a China, porque teníamos fábrica en España, fábrica en China, filiales en Inglaterra, Francia, tal, éramos una empresa mediana. Y en China vi un precursor de los smartwatches, y decidí traérmelos a España. Y tuve algo que es peor que un fracaso, ¿no? Que es un éxito a destiempo. Lancé un smartwatch 10 años antes de Apple. Y bueno, pues ahí fue mi primer contacto con el emprendimiento, ¿no? Monté una empresa fuera de la empresa familiar y empezamos a lanzar pues unos relojitos que le metías la SIM y hablabas por el relojito y tal igual, ¿no? Y eran como muy simpáticos y aquello empezó más o menos a ir bien y entonces pues yo iba con la empresa familiar que iba bien, aquello también iba bien y de repente vino alguien y apagó la luz. Llegó la crisis de el 2007-2008, se pasaron en España a construir pues de 800.000 viviendas en el 2007, caímos a poco más de 60.000 en el 2011. Entonces pues nuestra facturación pues se dividió por tres, entonces empezó a ir mal la empresa familiar y luego la startup que había montado con los relojitos estos, los smartwatches, pues por aquel entonces las baterías todavía no estaban muy conseguidas y al año se empezaron a morir todas las baterías. Y no había recambio y había que tirar el relojito, ¿no? Y claro, me entró pues venir de la cresta de la ola y darme de dientes contra la realidad, pues estaba como muy despistado, ¿no? Como medio depre. Yo era conocido de la familia del Pino, que organizaban en la Fundación del Pino unas ponencias como muy interesantes. Y pues recibí un mail diciendo la cátedra de emprendimiento del MIT, ¿no? El Massachusetts Institute of Technology. Y dije, joder, no, la cátedra de emprendimiento no, era la cátedra del fracaso del MIT. Dije, joder, fracaso, eso es lo mío. Soy un súper especialista en fracaso.
y me fui ahí a esta jornada, ¿no? Y entonces la daba un tal Bill Hewlett, que ahora se ha convertido como en el Mick Jagger del mundo del emprendimiento y tiene un libro que es el más traducido a todos los idiomas del mundo y vende millones, que es el emprendedor disciplinado, ¿no? Total, que pues él contó un poco su historia, cómo siendo vicepresidente de IBM decidió emprender y pues perdió todo, ¿eh? Y una vez que perdió todo, él que se había licenciado en Harvard, había hecho el máster en el MIT, pues fue a reclamar al MIT diciendo, oye, aquí lo que me habéis enseñado no vale para nada, porque yo he montado una empresa y aquello no, mi conocimiento no ha sido suficiente para llevar la empresa adelante. Y entonces los del MIT, que son muy curiosos, y tienen mucho dinero, le dijeron, venga, si quieres, te financiamos una investigación de por qué fracasan las startups. Y entonces él hizo la investigación durante 2 años y a los 2 años le dijeron, venga, pues ahora que ya has hecho eh, esta investigación y tienes un método para evitar que fracasen, vamos a ponerlo en práctica. Coge una idea de los estudiantes de aquí y utiliza tu método para ver si lo sacas adelante. Y al final lo sacó adelante, o sea, lo hicieron, sacaron la empresa, la vendieron y de ahí se creó la cátedra de emprendimiento. Le cambiaron el nombre, que era poco comercial lo del fracaso y tal. Entonces él contó esto en la Fundación del Pino y luego en el vino que nos tomamos después dije, joder, me ha encantado tal. Y me invitó a participar al primer programa de emprendimiento, ¿no? O sea, pues, hacía un curso de emprendimiento utilizando su metodología. Total, que me fui para Boston, lo hice y me encantó y tuve el contacto con esta universidad que tiene un enfoque distinto a a las universidades tradicionales, ¿no? El MIT nació como un instituto de formación profesional, ¿no? En Boston tenías Harvard, que era una escuela donde primero preparaban a los curas y luego a los hijos de las familias importantes de ahí. Y el MIT era donde preparaban a los inmigrantes, sobre todo irlandeses, pues, a ser electricistas, fontaneros. En los últimos 100 años, la universidad del mundo que tiene más premios Nobel es el MIT, ¿no? Que luego aquello que empezó siendo como un instituto de formación profesional se ha convertido, pues, en muchos campos en la primera universidad del mundo, ¿no? Entonces ellos tienen un enfoque como muy distinto, es menos académico, le llaman mens and manus, ¿no? O sea que todo lo tienes que el learning by doing, ¿no? Todo lo tienes que ir haciendo y a medida que vas haciendo cosas vas aprendiendo. No te lo estudias y luego lo pones en práctica, sino que primero lo pones en práctica y dices, joder, espérate, que ya no sé cómo seguir. Y vas aprendiendo con esto, ¿no? Total, que me encantó de hecho, por aquel entonces utilicé lo que aprendí en el curso de emprendimiento, lo utilicé para montar una filial en Inglaterra. Y la verdad que funcionó como un tiro. Esa filial pues salvó un poco la empresa porque en España el mercado era como muy pobre por aquel entonces y necesitábamos salir a otros mercados y utilicé, vamos, al pie de la letra los 24 pasos del libro este de Bill Hewlett para, y nada, y ahí empezó mi relación con el MIT. La verdad que me quedé con ganas de estudiar más y luego tuve la oportunidad de hacer un programa como más largo, ¿no? Era el Advanced Management Program, que era como un Executive MBA para ejecutivos ya con experiencia. Y ahí me fui varios meses y ahí pues aprendí pues de cuestiones de innovación, de System Dynamics, macroeconomía, liderazgo y a mí ahí la verdad que disfruté mucho. Hmm. Y yo te quería preguntar un poco, que nos cuentes cómo es Cambridge, este Cambridge americano, y digamos, qué acciones tomaron públicas, qué políticas públicas o, digamos, acciones privadas tomaron en Estados Unidos, en Massachusetts, para generar este potente ecosistema de emprendimiento y también un poco que nos cuentes cómo repercute eso en la economía, tanto a nivel global de Estados Unidos como a nivel local. Claro, Cambridge es un pueblecito está Boston, Cambridge y la siguiente parada de metro es Harvard, ¿no? Es como Vicálvaro y Madrid.
Están cerquita, bueno, quizá más cerca, ¿no? Tú sales de Boston, cruzas el puente y estás en Cambridge. Entonces, en Cambridge se ha conseguido crear el segundo ecosistema de innovación y emprendimiento del mundo. El segundo que más valor crea. ¿Cómo se mide la creación de valor? Pues si tú sumas la facturación de las startups que se han creado alrededor del MIT, tendrías el 10º país del mundo en Producto Interior Bruto, que solo lo supera Silicon Valley, que sería el octavo. Claro, la diferencia es que Silicon Valley son como 40 kilómetros de ancho por casi 60 de largo, ¿no? Es una zona muy amplia. Y esto de Cambridge es un barrio, ¿no? Entonces, otro de los programas que yo hice en el MIT invitado fue el MIT se dio cuenta de que habían conseguido crear el segundo ecosistema del mundo y quisieron investigar el porqué. Y entonces crearon un programa que se llama Regional Entrepreneurship Acceleration Program, en el que primero analizaron el por qué ellos habían sido capaces de crear el ecosistema. Un ecosistema de emprendimiento tiene que tener 5 agentes económicos, ¿no? O lo que llaman ellos stakeholders. Universidad, que provee talento; gobierno, que crea las políticas necesarias para que el emprendimiento florezca, para que las semillas estén en tierra fértil y puedan florecer; corporaciones, que son las que demandan las soluciones innovadoras, tanto de las startups como de las universidades; startups, ¿eh? Y fondos de inversión. Entonces se dieron cuenta que si cada uno de estos 5 agentes hacía bien su papel, si el gobierno crea las políticas y estrategias correctas, si la universidad genera el talento que requiere la sociedad, si las corporaciones pues invierten para generar innovación, tal. Si cada uno hace lo suyo, oye, pues más o menos te creas un ecosistema que más o menos funciona, ¿no? Digamos que apruebas. Pero si quieres ir a por nota, no te vale con aprobar. No, tú tienes que crear una red de colaboración entre todos, que todos se relacionen con todos. No vale que tú hagas bien tu trabajo, sino que tienes que establecer conexiones de valor con cada uno de los miembros del ecosistema. Y esto tiene mucho que ver con la innovación abierta. No sé si vosotros estáis familiarizados con los conceptos de innovación cerrada e innovación abierta. Innovación cerrada es como se ha hecho pues hasta hace 15 o 20 años, pues las empresas, los que innovaban, las grandes empresas, pues era como un embudo cerrado, que las empresas se creían que todo el talento de esta materia lo tengo yo, ¿no? Entonces, con mi talento pues yo utilizo un proceso para generar productos innovadores y entonces yo los meto en el embudo y en el embudo voy analizando etapas. Oye, pues venga, vamos a hacer esto. Pues la primera etapa decido si sigo, si no sigo, tal, y al final, si pasa todas las etapas, pues al final yo saco un nuevo producto, ¿no? Claro, este procedimiento, esta innovación cerrada tenía dos inconvenientes. Uno, que le llaman los falsos positivos, ¿eh? Procesos o proyectos que han ido pasando todos los procesos o sí, todas las etapas y los has lanzado al mercado con la inversión que requiere y al final fracasan, que son muchos. Entonces esos falsos positivos, pues claro, generan un mal sabor de boca y generan pues un daño, un perjuicio económico. Pero luego tienes otra cosa peor, que son los falsos negativos. ¿Eh? Proyectos que tú has metido en tu embudo y que de repente hay un punto que dice, uff, esto no, yo no lo veo. Lo paro y no, creo que no tiene futuro. Y de repente alguien coge la idea, la desarrolla y te pasa por la izquierda y tiene un éxito tremendo, ¿no? ¿Eh? Entonces empezaron a buscar fórmulas para eh, pues minimizar tanto los falsos positivos como los falsos negativos. Y ahí nació el concepto de innovación abierta, ¿no? Que fue un profesor de Berkeley el que diseñó un poco el nuevo sistema de innovación abierta. En lugar de tener un embudo cerrado, tienes un embudo lleno de agujeros.
en el que tú coges tu conocimiento y lo potencias con todo el conocimiento que hay en el exterior de tu empresa. Y además puede entrar pues nuevos procesos, nuevas patentes. O sea, tú te abres, el embudo está abierto por todos los lados y en cualquier lado del proceso tienes inputs del exterior y ahí haces las redes de colaboración. Os he contado el rollo este de la innovación abierta y cerrada porque tiene mucho que ver con los ecosistemas de innovación, ¿no? Tú tienes que eh, facilitar que entre los distintos agentes se establezcan conexiones y que colaboren todos, ¿no? Que venga pues aquí las empresas a la universidad y que pues ayuden a proyectos de investigación de la universidad a que lleguen al mercado y se conviertan en un producto o un servicio y genere valor, genere empleo. ¿eh? Y no sé si he contestado a la pregunta o No, me he ido bueno, por otro error de Google. lo que quería, o sea, sí has contestado a una parte de la pregunta y había otra pregunta que es, digamos, qué consecuencias sociales tiene al nivel local y a nivel, bueno, a nivel del Estado en conjunto, digamos, de una región más grande en su conjunto, digamos, Bien. de... Sí, al final, si tú miras las regiones más innovadoras del mundo, coinciden con las que generan más riqueza. La innovación y la generación de riqueza están absolutamente unidos. Si tú tienes, hay un par de índices por ahí, uno de Morgan Stanley que monitoriza 1.500 empresas que cotizan en bolsa, ¿eh? sin mirarle nada más que cotice en bolsa. Y luego tienes otro del Boston Consulting Group, que son las 50 empresas más innovadoras, que son pues, Apple, Amazon, las que todos conocéis, ¿no? Entonces, siempre el retorno para el accionista está casi 4 puntos por encima en las empresas más innovadoras que en la media de las 1.500 empresas que cotizan en bolsa pues en distintas bolsas del mundo, ¿no? Entonces, eso a nivel micro, la micro y la macro es lo mismo. O sea, si tú tienes en una región pues muchas empresas que estén innovando, que estén generando empleo y que estén generando riqueza, esa región va a ser más rica. Ellos en todas las regiones del mundo han querido crear su Silicon Valley particular y el 99,9% han fracasado en ello, ¿no? Porque cada región tiene que buscar cuál es su ventaja comparativa con el resto y generar, antes de intentar crear tu propio Silicon Valley, tú tienes que generar que se den las condiciones para que tú generes un ecosistema que pueda tener éxito y puedas competir a nivel internacional. Entonces, nosotros ahora parece ser que estamos interesados, bueno, digamos, no sé si el gobierno o la gente en general de Madrid o de España está interesado en esto, pero vamos a poner que sí. ¿Cómo podríamos nosotros generar, vamos a poner en Madrid o en cualquier otra parte de España, un ecosistema de innovación y de emprendimiento como el que se ha podido generar en Cambridge? Vale. O sea, nosotros en Madrid no salimos mal, es como en el Global Innovation Index, Madrid sale como región altamente innovadora, ¿no? Estamos pues dentro de las 10 europeas a nivel innovación. ¿eh? En Europa el más fuerte es Inglaterra. Londres, depende cómo lo midas, ¿no? Es que claro, ahí hay distintos índices para medir, pues el número de unicornios, la, la financiación que levantan las startups, el empleo. Un unicornio, perdón, es una empresa que ha llegado a una Sí, que tiene o sea, tiene un valor de más de 1.000 millones de dólares. ¿eh? Entonces, el ecosistema europeo que más valor genera es Londres. Tenemos París, tenemos en Alemania Berlín. Entonces, hay una cosa que se da eh, en todos los ecosistemas importantes del mundo. Lo más importante desde mi punto de vista, una vez que tú has creado las condiciones, que tienes pues a los 5 agentes del ecosistema haciendo su trabajo, colaborando entre ellos, tú tienes que fortalecer
el crecimiento de las startups, que es un poco la asignatura pendiente que tenemos en Madrid. Nosotros somos buenos en la creación de startups. Madrid tiene pues una capacidad para generar, tenemos buenas universidades, buen talento, somos emprendedores y somos buenos creando startups. No somos tan buenos escalando esas startups, haciéndolas grandes. ¿Por qué? Antes hablábamos de unicornios. Un unicornio, o sea, una empresa con una valoración bursátil de 1.000 millones, hay muy pocos en la historia de los unicornios que no hayan levantado menos de 200. Claro, para levantar 200 millones necesitas un sector de venture capital súper potente. En España, el venture capital más potente que tenemos, que puede ser a lo mejor pues Kibo Ventures, yo creo que la mayor inversión que se han hecho por un venture capital español en una startup española son 20 millones, además como en 2 o 3 fases, que fue Kibo en Job and Talent. Claro, Job and Talent levantó 400, pero tuvo que irse a buscar fondos americanos, alemanes, ingleses. Entonces aquí nuestro músculo financiero anda, o sea, estamos muy, muy a distancia del músculo financiero de otras capitales. Eso nos impide el tener un gran número de unicornios. Madrid me parece que tenemos 8, pero hay otras capitales, eh, yo qué sé, Múnich. Claro, Múnich es producto no sé si habéis oído hablar de Rocket Internet. Rocket Internet fue un Venture Builder. Un Venture Builder, ¿qué es? Es una sociedad que crea startups. Normalmente copia startups. Esto eran unos hermanos alemanes que se llamaban los hermanos Flick, que estudiaron en Estados Unidos y dijeron, oye, ¿por qué no llevamos a Europa modelos de negocio de éxito en Estados Unidos? Los fusilamos y los llevamos a Europa. Se fueron a su ciudad, no, a Berlín, a su ciudad natal y copiaron eBay. ¿Eh? A los 6 meses de copiar eBay, eBay les compró por 30 y tantos millones. No contentos con eso, luego copiaron Zappos. Zappos era la empresa más importante de venta de zapatos online en Estados Unidos, ¿no? Y además tenían un sistema cachondo con los zapatos. Claro, cada fabricante tiene su tallaje, ¿no? Un 41 de un modelo, pues a lo mejor te aprieta mucho y en otro modelo te queda muy amplio. Entonces, cuando tú te pedías un zapato por Zappos, te venía el mensajero con el 39, el 40 y el 41. Te probabas los tres directamente con el mensajero ahí delante, que había quedado contigo, y te quedabas con los que te iban bien y así evitaban las devoluciones y él aprovechaba el viaje, ¿no? Bueno, pues esa empresa que era Zappos la copiaron los hermanos Flick y montaron Zalando. Con la circunstancia que ahora Zappos se vendió a Amazon por 1.000 millones y Zalando tiene una valoración bursátil de 19.000. O sea, la copia es 19 veces más grande que el original. Entonces, claro, ellos han conseguido, normalmente cuando una empresa tiene éxito y pasa a Series B, el equipo fundador y pues muchos de ellos salen y salen con el bolsillo lleno de dinero. Pero esos, el 99,9% no se van a hacer surf o kite a Tarifa. Esos pues se van un mes a Tarifa y luego vuelven y invierten, generan otra. O sea, si tú ves, pues el caso más famoso en el mundo se llama la PayPal Mafia. Los que salieron de PayPal, ¿eh? Han montado SpaceX, han montado Tesla, han montado YouTube, han montado LinkedIn, han montado, pues hay como si googleáis PayPal Mafia, pues dentro de las 50 mayores startups hay pues casi 10 que salieron del PayPal Mafia. Entonces, esa densidad de grandes de empresas que escalen y hagan éxito en una ciudad provoca que esos fundadores vuelvan a emprender, inviertan, o sea, de cada empresa con éxito salen 25 o 30. No sé si esto contesta a tu pregunta. Entonces,
¿cómo hacemos para esas primeras empresas con éxito? Necesitamos, porque tenemos 8 unicornios, pero por lo que me dices parece poco. Es poco para Madrid. Entonces, ¿cómo podemos hacer para captar esa inversión, que es lo más importante que, bueno, digamos, nuestro principal talón de Aquiles? ¿Cómo podemos hacer eso? Claro, ahí hay cosas que se escapan un poco de nuestro alcance, ¿no? Porque por un lado tenemos, claro, ¿por qué es tan exitoso Inglaterra en invertir en startups? Pues porque el 100% de lo que inviertes, de la plusvalía que sacas si inviertes en una startup, todo lo que inviertas en otra va libre de impuestos. ¿Eh? Aquí, claro, un inversor en startups le va a salir bien 2 de cada 10. Si de las 2 de cada 10 nos llega nuestra queridísima agencia tributaria y nos dice, oye, dame la mitad, pues va a decir, oye, macho, que invierta otro, porque no me sale a cuenta. O sea, no es interesante. La nueva ley de startups intenta solucionarlo, pero lo solucionan poquito a poquito. La primera ley de startups dijo, oye, a los que inviertan en una startup, pues en los primeros 25.000 euros que ganes están libres de impuestos. Claro, todo el sector le dijimos, oye, 25.000 no vale para nada. Si lo que aquí el problema que tenemos es que no podemos conseguir fondos importantes. O sea, pero tú si quieres hacer una startup a nivel global y quieres escalar todo el mundo, o sea, atacar todo el mundo y tal igual, en la fase de expansión, pues vas a necesitar hacer una ampliación de 10, 15, 20 millones. Entonces, si me dices que los primeros 25.000 euros están exentos, pues casi mejor que déjalo. Bueno, pues al final lo subieron a 100.000, que tampoco han solucionado mucho, pero bueno, buena intención muestran, ¿no? Entonces yo creo que hay una cosa que ya viene de nuestra, de ese nivel político, que ahí tienen que verlo los políticos a nivel nacional y poner unos beneficios fiscales importantes para que el inversor en startups pues tenga algún interés en invertir. Vale. Bueno, pues ya que vemos un poco, hemos hablado un poco de los sistemas emprendedores. Bueno, ahora nosotros somos jóvenes, tenemos la vida por delante, muchos vamos a finalizar ya nuestros estudios universitarios y muchos, pues a lo mejor nos podemos plantear, digamos, ser emprendedores. Lo primero quería preguntar, pues, ¿qué tipo de persona quiere ser un emprendedor? Pues tiene que ser un emprendedor. Claro, y muchas veces me preguntan, ¿y el emprendedor se nace o se hace? Si no hay una respuesta clara, yo creo que se hace, ¿eh? Yo creo que todo el mundo tenemos un gen emprendedor, y eh, lo que hay que ver es que cada uno seamos buenos en algo. O sea, lo más importante para emprender, sobre todo al principio, te tienes que súper especializar en algo. Tú tienes que ser realmente bueno en algo que ya habrá tiempo ¿eh? de ampliar esas habilidades o de atacar otros mercados. O sea, al principio es muy importante que destaques en algo. Lo segundo, que utilices todas las herramientas de apoyo que las hay, del sector público. Porque yo distingo, o sea, hay que distinguir dos tipos de emprendimiento. Hay un emprendimiento, y los dos son muy importantes, pero cada uno de ellos necesitan unas medidas y unas políticas distintas. Por un lado, tienes el emprendimiento autoempleo, ¿no? Yo mañana me monto una panadería en la que yo me levanto a las 5 de la mañana, me pongo a hacer pan, pues mi novia o mi mujer se pone en el mostrador a recibir y si me lo monto muy bien, pues a lo mejor uno de mis hijos va con la furgoneta y entrega pan a las cafeterías, ¿no? Ese tipo de emprendimiento es el 90% de nuestra economía y hay que apoyarlo. El 90% de las empresas tienen menos de 10 empleados y hay que darles un apoyo tremendo. Y luego tienes el emprendimiento con carga innovadora, que es, yo parto de una idea, con un componente científico tecnológico. Claro, yo en el emprendimiento tradicional, en el autoempleo, yo si no me equivoco dónde poner la panadería, la tengo que poner en un sitio donde haya gente que compre pan todas las mañanas, si elijo bien el sitio
si hago bien mi trabajo y me levanto todos los días a las 4 de la mañana y a las 5 ya estoy haciendo pan y tal y cual, pues mi tesorería va a ser como muy estable, va a ir creciendo poquito a poquito. Luego la puedo digitalizar un poco y subir un poquito más, pero va a ser siempre lineal. O sea, si yo pues soy muy tradicional, pues ahí andaré ganando un sueldo y si pues ya meto pues venta online y la digitalizo un pelín, pues le subo un poquito la pendiente, ¿no? Y gano un poquito más de dinero. En una startup o una empresa de base tecnológica, yo parto de una idea, y engaño a una serie de personas para que me den dinero para convertir esa idea en un producto. Claro, yo voy a empezar a contratar equipo, a hacer prototipos, a probar el prototipo. Me he equivocado. Tal. Yo voy a consumir caja. Yo todavía no tengo producto, no estoy vendiendo. Y mi caja va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando hasta que ya al final tenga producto y luego haga el proceso de go to market. Y si lo hago bien, ya subo y puedo crecer exponencialmente. Claro, esto se conoce como el Valle de la Muerte, porque ahí se quedan el 80% de las startups. O sea, muchos se ahogan justo llegando a la orilla, ya se quedan sin dinero y ya no pueden continuar, a pesar de que la idea sea buena, a pesar de que lo estén haciendo bien. Entonces, en este valle de la muerte, tiene que entrar, aunque la escuela austríaca no es muy amiga de la intervención pública, pero aquí sí es fundamental. En esta asociación, el ponente puede decir lo que quiera. Sí, no, pero yo en esto, yo defiendo muchas ideas de la escuela austríaca, pero creo que el sector público es fundamental apoyar a las startups en esa fase. Y hay un montón de ayudas. Entonces, ¿qué tendría que hacer un estudiante que quiere emprender? Primero, hablar con el área de emprendimiento de su universidad. Segundo, aquí en la Comunidad de Madrid tenemos la Fundación Madrid Más D, que es una Fundación para el Conocimiento Madrid Más D. Es una fundación pública que depende de la Consejería de Universidades, Ciencia e Investigación. Ahí todas las startups que se crean en Madrid y se dan de alta en la fundación van a tener derecho a una red de mentores, que son 300 mentores. Yo soy mentor y lo hacemos desinteresadamente. O sea, y todos son gente con experiencia, profesores de universidad, empresarios, tal, y a cada uno especialista en un área, ¿no? O sea, que a lo mejor tú montas tu startup y necesitas uno que sepa pues cómo captar ayudas públicas. Pues ahí el mentor ese te va a ayudar a eso. A la vez necesitas otro que sea muy bueno en comercial, ¿no? Entonces este te hace una estrategia de go to market. Necesitas gente que sepa de inteligencia artificial, de lenguajes de programación y no sé qué. Pues ahí hay otro que sabe de eso y te va a poner en contactos con tal. Entonces yo creo que hay que apoyarse en todas las ayudas públicas que existe, que es de las pocas cosas que yo veo que están aplicando bien nuestros impuestos, ¿no? Entonces ahí hay que utilizar esas herramientas y aquí en Madrid el que las maneja muy bien es la Fundación Madrid Más D. Mm. Bueno, que nosotros, o sea, quiero decir, hay que adaptarse al mundo real siempre, entonces siempre hay que utilizar lo que existe en este mundo. Em, bueno, entonces, dicho esto, para terminar ya con mis preguntas y luego dejamos preguntar al público, ¿crees que Madrid va a convertirse en los próximos años en un centro de innovación y emprendimiento o crees que todavía no tenemos bien montado ese ecosistema? O sea, ya lo es, O pero sea, quiero decir, digamos que va a ser una parte importante del PIB del país, vamos a generar innovación aquí en España, en Madrid. sí, o sea, a nivel patentes, Madrid, que es una de las maneras de medir la innovación, dobla o triplica a la segunda región española, que es Valencia, y luego va a Cataluña el número de patentes presentadas al año, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos varias ventajas. Primero, somos la sede de 28 de las 35 empresas del IBEX 35. Luego tenemos grandes universidades, tanto públicas como privadas. Tenemos nuestra escuela, por ejemplo, la Politécnica está dentro de las 50 mejores escuelas de ingeniería del mundo. Eh,
O sea, tenemos muchísimas ventajas y muy buenos, somos que creo realmente buenos en la generación de talento. Hay un mal europeo que es la transferencia de tecnología. O sea, los europeos tendemos a sobreregular. Entonces, un profesor universitario no puede montar más que una startup con sus alumnos y no puede tener más del 10% de la startup. Esto en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos hay profesores que participan en cuatro o cinco y invierten y lo único que les exigen, pues que le dediquen un día a la semana a la startup y el resto le dediquen a la enseñanza, ¿no? Entonces, aquí en Europa tenemos que, pues un poco liberalizar un poco, no tener tanta regulación y favorecer, pues que desde la universidad se favorezca esa transferencia de tecnología. Luego, si aquí no hay fondos, al final se cree yo creo en la globalización, ¿no? Claro, yo tengo un proyecto con la Comunidad de Madrid y cada año pues elegimos una serie de startups que se crean en Madrid y nos les llevamos a levantar fondos a Estados Unidos. Hacemos una selección, les hacemos una formación, les enseñamos a pitchear en inglés, les enseñamos a hacer un business plan correctamente, estudian el mercado americano y después de ese proceso de formación nos vamos a Boston, les llevamos al Venture Café, que ahí hay 50 o 60 fondos importantes y les hacemos pitchear delante de esos fondos. Porque al final, pues si aquí todavía el sector Venture Capital no está muy desarrollado, tampoco podemos esperar 20 años a que se desarrolle y entonces nos vamos a buscarles allí. ¿Eh? Bueno, ¿qué preguntas tenemos? Espera un momento, si Sí, un puedes hablar micrófono. rápido. Esto es para YouTube el micrófono, ¿eh? No, no amplifica. Sobre el tema de la necesidad, yo soy austriaco en ese Eleva la sentido. voz. No, no, eleva tú. Vale, vale. Sobre el tema de la necesidad de los fondos públicos para el nacimiento y crecimiento de startups, yo aquí difiero un poco porque hablando con los compañeros americanos, sobre todo en la región de Texas, la mayoría de proyectos que salen allí no salen es decir, el modus operandi que tiene un emprendedor en Texas es directamente ir a hablar con un fondo de capital. Es verdad que sí tiene sus contrapartidas. Muchas veces sí exigen un portfolio o una historia de vida mucho mejor que la que se pediría aquí para acceder a ciertas ayudas. Pero también es verdad que desde el punto de vista de estos fondos lo toman como una garantía. ¿Por qué? Porque una frase que me suelen decir mucho los americanos es, no es tan importante la idea, sino toda la estructura que hay detrás. Entonces, la estructura no solo es el tema de, vale, has creado una plataforma que dé un servicio a una persona, sino también es los contactos que hay detrás de esa plataforma, eh, todo el conocimiento que has aprendido en tus años, por ejemplo, de ejecutivo o en el sector médico, en otros sectores. Entonces, yo aquí sí diferiría y me gustaría que hubiera un poco la réplica del modelo europeo de startup, que esto siempre está de, no, la ayuda pública va a ayudar a nacer startups, versus el modelo americano que es más de, mira, tienes una buena idea, tienes una buena estructura, tienes un buen plan de negocio, pues ve a hablar con esta persona que es un inversor y que ve potencial en este proyecto para no solo no tanto por el tema de, creemos una startup, sino por el tema B de, mira, puedo ganar dinero con ello. Bien, no, muy buen punto. A ver, el libro que a mí me ha gustado de cómo generar ecosistema y generar regiones ricas en emprendimiento se llama Boulevard of Broken Dreams. ¿Eh? Y explica las iniciativas de cantidad de regiones del mundo pues para generar su ecosistema de emprendimiento. Y una de las partes claves es el Venture Capital. Claro, tú lo que estás diciendo es cómo es en la industria del Venture Capital ahora en Estados Unidos. Hace 30 años estaba el sector público detrás y cometieron los mismos errores que estamos cometiendo todos, ¿no? Porque el dinero público viaja muy mal del bolsillo público al bolsillo privado. Como te descuides, acabas financiando el aeropuerto de Ciudad Real.
¿eh? Entonces, se han buscado múltiples fórmulas y se han hecho múltiples experimentos, ¿no? Al final, el sistema israelí es el que mejor está funcionando. Y es que al principio tú financias directamente a las startups y eso no funciona. Lo segundo es que tú financias a fondos, fondos privados, y te conviertes como Estado en un inversor más del fondo y le estás exigiendo tu rentabilidad. Y ya el tercero es cuando ya tienes fondos con un volumen suficiente, ya lo liberalizas y ya has creado la industria. Nuestro problema es que todavía no hemos creado la industria. Nuestra industria todavía es muy pequeña y hay que apoyarla. Y ahora eh, estamos tratando, nosotros hacemos en la consultora en MIDE, pues trabajamos mucho para la Comunidad de Madrid y otros gobiernos regionales y les estamos pues un poco dando nuestra opinión que hay que financiar a fondos de inversión. O sea, que hay que meter dinero en fondos de inversión, dinero como inversor. O sea, si tú tienes un fondo, entonces si tú pensabas invertir en una vertical 5 millones y te entran 5 millones de la administración, pues en lugar de invertir 5 vas a invertir 10. ¿eh? Entonces ahora estamos en esa fase. ¿Qué ocurre? Pues como siempre la sobreregulación, ¿no? La ley de contratos públicos, o sea, pues el dinero público está muy encorsetado. Yo me acuerdo una vez que estábamos con estos emprendedores, les llamamos a Harvard, y estábamos en Harvard y estábamos viendo la biblioteca de Harvard, que era donación de una viuda de un señor que había estudiado en Harvard y falleció en el Titanic, ¿no? Entonces la viuda hizo un donativo y construyó la biblioteca, que lleva el nombre de este señor, con la condición de que siempre hubiera flores frescas en la biblioteca, y si el día que se secaran las flores, quitaba el donativo y se lo daba a Yale, ¿no? Entonces le estaba contando eso y venía el vicerrector de una universidad española. Y me decía, jo, es que nosotros para recibir un donativo por la ley de contratos públicos tendríamos que tener 3 donantes y elegir uno de ellos. O sea, tendríamos que hacer como un tender para que nos dieran dinero. ¿Sabes? Aquí lo tenemos un poco más complicado. Creo que habría que flexibilizar todo ese tema, teniendo en cuenta la complejidad que tiene el dinero público, que siempre pues el dinero tiene la propiedad de que se pega a ciertas manos. También hay ciertas manos que son más magnéticas que otras. ¿eh? Pequeña contrarréplica. O sea, al fin y al cabo, pues yo interacciono con bastantes inversores, no solo los de Alphabet, sino también otros. Sube, Eh, sube. el motivo principal por el cual ellos a un punto deciden irse a Europa, incluso esto es algo que está pasando dentro de Alphabet, que se están ya desilusionando con Europa y posiblemente se centren más en las operaciones en Estados Unidos. No es tanto el tema de que haya ayuda pública o no, porque hay muchos que vienen con fortunas ya personales y quieren ponerla a trabajar, básicamente. Y lo ven como una inversión, tipo, en vez de invertir en oro o invertir en ciertos activos, invierto en startups, porque sí hay un gran riesgo, pero también hay una gran posibilidad de hacer dinero. El motivo que siempre les lleva o que la mayoría comentan con Europa es que no es fácil, o sea, no es intuitivo, que sí, que aquí hay proyectos, hay cosas, pero siempre hay trabas, siempre hay obstáculos. Y al final, cuando ya hay un riesgo inherente en una acción y luego encima le pones más obstáculos, es lo que termina haciéndole a muchos de ellos decir, mira, paso, España puede tener muchas oportunidades, pero prefiero irme a Estados Unidos, incluso con una mayor competencia, porque, seamos realistas, el número de venture capitals allí creo que era 6 veces el número europeo, y aún así prefieren asumir esa mayor competencia a romperse la cabeza con las administraciones públicas europeas. Y no solo aquí, sino, por ejemplo, yo estaba hablando con otros inversores, por ejemplo, el presidente de la asociación Allied for Startups, eh, bueno, el señor Burm, no sé cómo era su nombre, y te comenta que esto está ocurriendo en Italia, en Ámsterdam, en menor medida Ámsterdam lo está haciendo solucionar, pero en Italia, España, Portugal también lo está haciendo solucionar, Francia también le está pasando lo mismo. Son cosas que cuando un inversor se va de Europa, siempre sale este mismo tema. Sí, o sea, el tema de la sobreregulación en Europa es lo que tenemos, que tiene cosas buenas y cosas malas, ¿eh? O sea, porque al final cuando nosotros regulamos muy bien,
Y luego cuando, por ejemplo, ahora lo de la inteligencia artificial, seguramente pues los que marcarán la pauta será Europa. Y en el tema de la conducción autónoma, lo mismo, ¿no? O sea que nosotros pues regulamos bien. Yo creo que también el irse no es tanto, no es solo por la sobreregulación. A ver, hay muchas startups, alguna que mentorizo, ¿no? Que a lo mejor tienen un producto, pues que necesitan para escalar millones de usuarios. Claro, en España somos un país fantástico, pero somos 90 habitantes por kilómetro cuadrado. Inglaterra tiene 275. ¿Eh? Entonces, el mercado potencial que tenemos España para ciertas startups no es suficiente. Y dices, no, el mercado europeo. Mercado europeo es una teoría. Si tú quieres vender en Francia, no es lo mismo que vender en España, tienes que adaptar tu producto a Francia y tienes que atacar cada mercado de una manera distinta. No tenemos un mercado de 200 millones uniforme como el que tienen los americanos. O sea, tú en Estados Unidos, tú si tienes un device médico, pues bueno, homologas con la FDA, ¡pumba! Y se te abre un mercado de 200 millones de personas. Eso en Europa no es así. Eso en Europa tienes que ir mercado a mercado. Entonces hay mucho por capacidad, por dimensión de mercado. Yo creo claro, la posibilidad de escalar en un mercado como el americano es infinitamente mayor que la posibilidad de escalar. No es lo mismo, tú montas algo en Boston, pues no es lo mismo que montarlo en Algeciras, ¿sabes? Tú en Algeciras pues acudes al mercado que tienes por allí, por la zona y tal y cual, y por muy buena que sea la idea, claro, tu mercado potencial es infinitamente más pequeño que si lo montas en Boston o lo montas en Frankfurt, y estás ahí en el centro de Europa. Entonces, muchas veces el dinero va buscando dónde puedes escalar porque las startups se mueren, muchas de ellas, una vez que ya tienen producto en el go-to-market. No alcanzan un tamaño de mercado suficientemente grande, ¿eh? para cerrar rentables, o van a un ritmo más lento y se comen la caja antes de ser rentables. Vale. Bueno, creo que nos hemos quedado sin tiempo, ¿no? ¿O podemos hacer una pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Vale. Muy bien. Pues, Sí. Singapur. ¿Eh? Singapur. Es un poco la réplica de A ver. al territorio estadounidense y mercado único. Sí, a mí Singapur me encanta, pero claro, no juegan a igualdad de condiciones. Ellos son la moraleja de Asia. Es como si nosotros dijéramos, venga, Madrid, pues vamos a darle a la moraleja independencia. Y luego analizamos la moraleja y decimos, oye, no, es que qué bien lo han hecho en la moraleja. El 80% son licenciados. El 80% ganan más de 200.000 euros al año. Todos tienen casa en la playa y casa en la sierra. Todos no sé qué. Y dice, joder, qué bien la gente la... Claro, Singapur es un país pequeñito, muy pequeñito. O sea, no puedes comparar España, que somos al final pues un país con una complejidad tremenda, con nuestras regiones, cada uno quiere arrimar el asco a su sardina, de un país pues tan pequeñito y tan ordenado. Pues me dices Luxemburgo, ¿no? En muchas estadísticas Luxemburgo sale de maravilla. Claro, Luxemburgo no es un país, Luxemburgo es el barrio Salamanca, ¿sabes? Entonces dices, venga, vamos a tomar consecuencias. Perdón si hay alguien de Luxemburgo aquí. Una vez dije esto y había alguien de Luxemburgo. ¿Eh? Entonces, y aún así, o sea, te digo que a mí me encanta. Nosotros colaboramos mucho con el MIDE de Singapur, y son muy buenos en foodtech, en medicina, en biotecnología, y tenemos buenísima. Claro, a mí me gusta más fijarme en países que son más equiparables a nosotros. A nosotros, Suecia, aunque es más pequeño, lo está haciendo muy bien, y Estocolmo está creciendo, está subiendo en el ranking del Global Innovation Index de una manera exagerada. Francia lo hizo fatal y ahora ha pegado 10 años a esta parte, lo está haciendo de maravilla. Montó un organismo que se llama la French Tech y están
coordinando desde ese organismo un organismo único para toda Francia y es el que lleva las riendas del emprendimiento y eso lo están haciendo de maravilla. Nosotros somos un país complejo. O sea, nosotros competimos entre nosotros, incluso dentro de Madrid se compite. Hay medidas que hace el Ayuntamiento de Madrid que son contraproducentes con las que hace la Comunidad de Madrid, aun siendo el mismo partido y aun siendo, en teoría, remando. O sea, que Spain is different. Bueno, muchas gracias a todos.